Ok, buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de en qué momento se vea este segundo episodio del podcast. Soy Alejandro Blanco y esta es mi segunda parte del podcast de Transdisciplina que se entrega para el día 5 del mes de diciembre. A continuación abordaremos una pregunta que nos afecta a todos, aunque quizá no lo notemos, como cómo los grandes eventos históricos y el lugar donde nacemos moldean nuestra forma de pensar y nuestros sesgos cognitivos. Vamos a dividirlo por segmentos, siendo la introducción esta el primer segmento. Pero para empezar, hablemos de los sesgos cognitivos. Estos son atajos mentales que usamos para procesar información rápidamente, pero que a menudo nos llevan a errores en nuestro juicio o percepción. Por ejemplo, el sesgo de confirmación, cuando solo buscamos información que refuerza lo que ya creemos. Pero, ¿alguna vez has pensado en cómo los eventos como una guerra, una dictadura o una revolución social pueden influir en estos patrones de pensamiento? ¿Te lo has cuestionado? Pues la historia no es solo un conjunto de fechas y acontecimientos, es una fuerza viva que afecta cómo nos relacionamos con el mundo y con los demás. En este episodio exploraremos cómo los contextos históricos, las tradiciones culturales y hasta el lugar donde nacemos pueden sembrar en nosotros ciertos sesgos cognitivos y modelar nuestra forma de interpretar la realidad. Desde el impacto psicológico de las guerras mundiales hasta las influencias de las migraciones masivas y las revoluciones sociales, desentrañaremos cómo estas experiencias colectivas afectan nuestras mentes individuales. Así que ponte cómodo, jala una soda, tu comida favorita y acompáñame en este viaje al pasado para descubrir cómo los eventos históricos moldean nuestra psicología en formas que tal vez nunca se habían considerado. Segundo segmento. Para entender cómo los grandes eventos históricos moldean nuestra mente, primero necesitamos explorar algunos conceptos clave. El principal de ellos es el sesgo cognitivo, pero ¿qué son exactamente los sesgos cognitivos? Bueno, pues un sesgo cognitivo es como un atajo mental que usamos para procesar información rápidamente. Estos atajos son útiles en muchas situaciones, pero también pueden nublar nuestro juicio. Por ejemplo, el sesgo de confirmación del que hablamos antes nos lleva a buscar información que refuerce lo que ya creemos, ignorando evidencia que podría contradecirnos. Ahora bien, ¿cómo se relacionan estos sesgos con la historia? Aquí entra en juego algo llamado memoria colectiva. Este concepto nos dice que los eventos históricos no solo se graban en los libros, sino también en la mente colectiva de las sociedades. Y esa memoria colectiva, transmitida de generación en generación, puede influir en nuestras creencias y en la forma que interpretamos el mundo. Para ilustrar esto, vamos a mirar algunas teorías psicológicas relevantes. Primero, la teoría del condicionamiento social. Según esta teoría, nuestras creencias y comportamientos están influenciados por los estímulos de nuestro entorno, como la historia de nuestro país o los valores que se transmiten culturalmente. Otra idea clave de la cognición social, propuesta por Albert Bandura, nos dice que aprendemos observando el comportamiento de los demás en nuestro entorno. Si que existe en un ambiente marcado por la guerra, la migración o la desigualdad, es probable que se desarrollen creencias y actitudes moldeadas por estas experiencias colectivas. Y por último, no podemos ignorar el impacto del sesgo de confirmación. Este sesgo se fortalece en contextos históricos específicos. Por ejemplo, en sociedades donde el nacionalismo ha sido un valor clave, las personas tienden a buscar información que confirme esta narrativa, ignorando perspectivas alternativas. Con este pequeño marco teórico en mente, vamos a explorar cómo estos conceptos cobran vida a través de los eventos históricos específicos. Desde las guerras mundiales hasta las grandes migraciones, veremos cómo el pasado no solo influye en las naciones, sino también en las mentes individuales. Segmento tercero. El lugar de nacimiento y los sesgos cognitivos. Ahora que entendemos cómo los eventos históricos pueden influir en nuestra mente, vamos a dar un paso más y explorar cómo el lugar donde nacemos también juega un papel crucial en la formación de nuestros sesgos cognitivos. El lugar de nacimiento no es solo una ubicación geográfica, también está cargado de significados culturales, sociales y políticos, que nos moldean desde el día en que llegamos al mundo. Pensemos, por ejemplo, en las personas que nacen en un contexto de conflicto. Aquellos que crecieron en medio de las guerras o dictaduras a menudo desarrollan un sesgo de nosotros contra ellos.
una forma de ver el mundo que distingue claramente entre aliados y enemigos, siendo una postura un poco totalitaria. Este sesgo se ve reforzado por la polarización y la desconfianza que se viven en estas épocas. La constante exposición a la incertidumbre puede llevar a las personas a racionalizar el conflicto como una forma de supervivencia, o incluso adoptar posturas paranoicas sobre el futuro. Por otro lado, aquellos que nacen en sociedades con estabilidad relativa suelen desarrollar actitudes muy diferentes a aquellos que nacen en conflicto. Estas personas tienden a ser optimistas y conformistas, pero esa estabilidad también puede generar un sesgo de complacencia, donde se da por sentado que el orden actual es natural e inmutable. De hecho, nuestra época actual está padeciendo un poco de eso porque estamos en una relativa paz. No solo el contexto político importa, también las tradiciones culturales y los valores sociales juegan un rol enorme. Por ejemplo, en sociedades donde se valora la jerarquía y el respeto a la autoridad, las personas tienden a desarrollar sesgos de conformidad, aceptando sin cuestionar lo que dicta la norma. En contraste, en culturas más igualitarias, los sesgos podrían inclinarse hacia la justicia social y la colaboración. Un último factor clave es la experiencia del cambio. Las personas que crecen en lugares donde la historia está marcada por transformaciones constantes como migraciones masivas o revoluciones, suelen desarrollar un sesgo de negatividad. Esto significa que ven el futuro con mayor desconfianza, ya que asocian el cambio con incertidumbre y pérdida. En resumen, nuestro lugar de nacimiento no solo define nuestro entorno físico, también nos da un marco psicológico a través del cual vemos el mundo, y este marco está profundamente influenciado por los eventos históricos que han marcado ese lugar. En el siguiente segmento exploraremos ejemplos históricos específicos que ilustran cómo estos patrones toman forma. Segmento número 4. Ejemplos históricos específicos. Llegamos ahora a la parte más fascinante de esta conversación del día de hoy. Explorar ejemplos históricos específicos donde nos ayudan a entender cómo los eventos del pasado moldearon los sesgos cognitivos de las personas hoy en día. Comencemos con las guerras mundiales. Estos eventos redefinieron la psicología de sociedades enteras. Las personas que crecieron en países directamente involucrados con estas guerras desarrollaron sesgos como la hostilidad hacia el otro, el nacionalismo extremo, por ejemplo. En la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial, el resentimiento y la percepción de injusticia fueron explotados para justificar ideologías extremas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo es el impacto de los regímenes totalitarios. Pensemos en las dictaduras de América Latina durante el siglo XX. Bajo estos gobiernos, muchas personas desarrollaron un sesgo de conformidad, aceptando las narrativas oficiales por miedo a las represalias. Además, la constante vigilancia y censura generaron lo que podríamos llamar un sesgo de autocensura, donde incluso en privado las personas evitaban pensar o hablar de ideas contrarias al régimen. Ahora consideremos movimientos migratorios, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Millones de personas fueron desplazadas de sus hogares. Los refugiados que vinieron estas experiencias a menudo desarrollaron un fuerte sesgo de identificación con grupos de su misma cultura, mientras que aquellos en los países receptores podían experimentar un sesgo de desconfianza hacia los recién llegados, reforzado por las narrativas de amenaza cultural o económica. Esto mismo nos está pasando en nuestro día a día aquí en México. Por poner un ejemplo, es muy común que veamos a una persona que viene de Haití y nos dé desconfianza y pensemos que vende drogas cuando está tratando de vender dulces. Por último, hablemos de las revoluciones sociales. Los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos o las luchas por la igualdad de género a nivel mundial han demostrado cómo los eventos históricos pueden desmantelar sesgos profundamente arraigados. Por ejemplo, estos movimientos ayudaron a reducir los prejuicios basados en raza y género, reemplazándolos con un enfoque en la equidad y la inclusión. Sin embargo, también generaron una resistencia en forma de sesgos de negatividad o rechazo al cambio en ciertos sectores de la sociedad. Cabe destacar, por ejemplo, en el caso de del género, hay muchas personas que no aceptan estas nuevas ideologías y se resisten a aceptarlas. Cualquiera que sea tu postura es totalmente válida. No se puede imponer sobre una persona un pensamiento o una idea. Estos ejemplos históricos nos muestran que los sesgos no nacen en el vacío, están profundamente conectados con los contextos históricos y culturales,
que vivimos moldeando no solo cómo interpretamos el pasado, sino también cómo enfrentamos el presente y el futuro. Segmento quinto. Implicaciones y conclusiones. Hemos recorrido un pequeño camino explorando cómo los eventos históricos y el lugar de nacimiento pueden moldear nuestra mente y formar sesgos cognitivos. Pero ¿qué implicaciones tiene todo esto para nuestras vidas y para la sociedad en general? Primero, es importante reconocer que nuestros sesgos no son simplemente defectos personales, son respuestas moldeadas por el contexto histórico y cultural en el que vivimos. Entender esto nos ayuda a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Si alguien creció en un entorno de desconfianza o desigualdad, es natural que su perspectiva esté influida por esas experiencias. Segundo, esta comprensión nos brinda herramientas para mitigar los efectos negativos de los sesgos. La educación en historia, el análisis crítico de los eventos actuales y el diálogo con personas de diferentes contextos pueden ayudarnos a desafiar nuestras creencias y expandir nuestra perspectiva, haciéndonos personas más ricas. Por ejemplo, reflexionar sobre cómo las guerras o dictaduras han moldeado nuestras ideas sobre el poder y la justicia puede llevarnos a buscar soluciones más inclusivas y empáticas. Del mismo modo, entender cómo los movimientos sociales han desafiado los prejuicios históricos nos inspira a seguir construyendo una sociedad más igualitaria. Finalmente, debemos recordar que la historia no solo es el pasado. Sus lecciones viven en nosotros y nos ofrecen una oportunidad única de construir un futuro más consciente, libre de sesgos que limiten nuestra capacidad de conectarnos y cooperar como humanidad. Agradezco que me hayas acompañado en este viaje, que hayas tomado el tiempo de escucharme para este pequeño podcast y espero que esta conversación te haya abierto formas de entender cómo la historia y la psicología están entrelazadas en nuestra experiencia humana. Te invito a reflexionar. ¿Qué sesgos crees que te han moldeado a ti? Compartir tus ideas a través de los comentarios de este podcast y me encantaría escuchar tu perspectiva. Te he hablado el día de hoy y espera para la tercera parte de este podcast que no está muy lejana de ser presentada.